Dios es bueno, bendito sea su nombre para siempre. Dios es más que bueno. Dios te bendiga, Marco. Dios te bendiga mucho, Marco Cubedo. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Dios es más que bueno. Quería compartir. Bendito sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga, Migdalia Río. Quería compartir un poco conforme a ese tema, la verdadera riqueza, la justicia de Dios. Ya que vivimos en una guerra, todo el mundo quiere hablar de la verdad o del bien o de Dios. Pero muchas veces no mostramos a Dios en nosotros, no mostramos a Cristo en nosotros. Y quiero hablar conforme a ese texto, ese verso 18, Lucas capítulo 4, verso 18, para que Jesucristo dijo que recibió el Espíritu del Señor, ¿verdad? Espíritu que muchos de nosotros decimos tener, pero que muchas veces nos domina más la carne que el Espíritu. ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? Para vivir conforme a la verdadera riqueza. Dios te bendiga mucho más, Migdalia. Para hablar en todo tiempo y para vivir conforme a la justicia de Dios. La verdadera riqueza, la justicia de Dios. Y esto en sí es la fe, amén. Ya que por fe, como dice Romanos capítulo 1, verso 17, en el Evangelio la justicia de Dios se revela de fe en fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. O sea, tiene que haber un cambio de continuo, un progreso en nuestra vida. Especialmente en nuestro hombre interior. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y vamos a gozarnos en esta hora. Evangelio según Lucas capítulo 4, verso 18. Dios es bueno. Lucas capítulo 4, Dios te bendiga, Yoyanda Benítez. Dios te bendiga mucho, Yoli. Dios te bendiga mucho. Lucas capítulo 4, verso 18. La verdadera riqueza, la justicia de Dios. Quiero compartir, trataré, ¿verdad?, de no ser extenso, ser breve, ¿verdad? A veces digo ser breve y nos extendemos un poquito, pero procuraremos, ¿verdad?, con la ayuda del Señor, es ser breve, hablar conforme a Dios nos ayude, a la verdadera riqueza, la justicia de Dios, en medio de tanto engaño, en medio de tanta contienda, tanta pelea, en medio de tanta confusión, porque es lo que vemos en estos días, tiempos finales del fin, tanta confusión. Tanta gente que verdaderamente está predicando y en todo esto hay plan de Dios, en todo esto hay propósito de Dios, amén. Van a haber unos que van a estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, pero van a haber muchos con espíritus engañadores, espíritus de confusión, y todo esto es plan de Dios, ya que el juicio comienza por la casa y estamos siendo probados, amén. Pero los que leen las Escrituras, los que procuran tener una relación con el Señor, los que procuran siempre estar buscando la presencia de Dios, los que meditan en las Escrituras, estos no van a ser engañados, amén. Los que quieren que el propósito de Dios se cumpla en ellos y se están negando a sí mismos, ¿verdad?, están padeciendo por causa de Cristo, estos no van a ser engañados y va a haber una transformación en sus vidas y van a dar testimonio que Dios está en ellos. Dios te bendiga, Estela Rivera. Hugo Manuel Pérez, Dios te bendiga mucho, hermano. Dios bendiga cada vida que muchas veces que comparto, ¿verdad? Está en un momento ahí con nosotros. Dios te bendiga, Armando. Y comparten verdaderamente y escuchan, ¿verdad? Y siempre digo, si no soy de bendición a su vida, nadie está obligado, ¿verdad?, a escucharnos. Y solamente procuramos ser de bendición a un alma, amén. Y vamos a hablar conforme a la verdadera riqueza, porque hay mucha gente hablando de Dios siendo pobres espiritualmente, pobres en su forma de vivir. No podemos decir que somos ricos en Cristo cuando todavía anhelamos los tesoros que perecen del mundo, como cuando todavía tanto nuestra vida carnal nos domina y tanto nuestros impulsos hacia lo que ofrece el mundo nos dominan. No podemos decir que conocemos la justicia de Dios ni que tenemos la verdadera riqueza, que es vivir por fe, amén, que es vivir de fe en fe. Esa es la justicia de Dios, amén. Y vamos a hablar conforme Lucas capítulo 4, verso 18. Vamos a citar las Escrituras. Lucas capítulo 4, verso 18, citamos las Escrituras para la gloria del Dios Padre, en nombre de Jesucristo el Hijo, en presencia de su Espíritu Santo, amén. Vamos a tocar el verso 17 primero. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dios te bendiga, Rumi. Dios te bendiga mucho, y Fabiola Morales. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable
del Señor. Ese verso 19, a predicar el año agradable del Señor. Eso fue lo que vino a traer Cristo, las buenas nuevas de salvación, el año agradable, el tiempo aceptable. Amén, el mensaje de salvación, el mensaje de vida. Fue lo que vino a traer Cristo. Pero empieza diciendo ese verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Como descendía el Espíritu a los profetas de tiempo en tiempo y los profetas profetizaban, como descendió el Espíritu del Señor donde Saúl, y Saúl entró entre los profetas y profetizó. Esa es la voluntad del Espíritu del Señor cuando viene al hombre, que el hombre hable palabra de Dios y que el hombre viva conforme al propósito, al plan de Dios. Para eso el hombre recibe el Espíritu Santo. Dice que recibimos espíritu de amor, de poder y de dominio propio, de autodisciplina. Pero el hombre vive tentando a Dios muchas veces. Por eso es que vemos tantas religiones, tantos mensajes diferentes. Por eso es que vemos tanta contienda, tanta ira. Vemos hombres que quieren hablar de la justicia de Dios, pero se expresan con odio, cuando la misma palabra dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y es que el hombre no quiere ser dominado por el Espíritu de Dios. Por eso es que vemos tanta confusión. Pero el hombre verdaderamente cuando cree recibe el Espíritu Santo, pero debe esforzarse, debe ser valiente, debe ser diligente en acercarse a Dios, en conocer las Escrituras, en no dejarse engañar, en ver, velar las maquinaciones del enemigo, velar cada prueba que viene a su vida para ir superándose por medio de cada prueba y crecer en fe, ir una madurez, hacia una madurez tanto espiritual como en vida, como en vivencia, como en testimonio. Como dice ese verso 22, hablando de Cristo, y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Dice que se maravillaban por las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús, ¿ve? Porque hablaba con autoridad y hablaba como que era la verdad misma que estaba en él. Pero dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él, ¿para qué? Decía, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces nosotros somos ungidos, procuramos dar buenas nuevas a los pobres. Porque es que si tenemos el Espíritu de Jesús, tenemos que parecernos a Jesús. No podemos decir que tenemos el Espíritu de Cristo amando las riquezas que perecen. No podemos decir que tenemos el Espíritu de Cristo y no hablamos conforme a la justicia de Dios. Entonces, eso es contradecirnos. Si tenemos el Espíritu de Dios, hablamos conforme a la justicia de Dios. Vivimos conforme a la justicia de Dios. Amén. Ven a Cristo en nosotros. Según Cristo daba testimonio en medio de todos los que lo veían, así nosotros cuando tenemos el Espíritu de Dios, somos guiados por el Espíritu de Dios, damos testimonio que somos hijos de Dios. Pero lo triste es que hemos llegado a un tiempo donde muchas personas hablan de Dios, pero no dan testimonio de vivir como hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese que en el mundo siempre hay quebrantados de corazón. Hay personas que están pensando en suicidarse, hay personas que están pasando por diversas situaciones que están cautivas en sí mismos, ¿ve? Y la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a dar esa palabra que sana los corazones. Es Dios a través de nosotros, dándonos una palabra viva, eficaz, por medio de su Espíritu Santo para que las vidas sean sanas. Primeramente una salud interna, una sanidad interna, vea su alma. Ya que nosotros nos contaminamos constantemente con lo que nos ofrece el mundo, por cómo son las personas. Vemos que las personas mayormente cargan odio. Entonces, cuando nosotros nos pasamos mucho con personas que cargan odio, que son negativas, que siempre están hablando mal de los demás, con personas que son así contaminadas, como hoy en día que hay muchos que tienen raíces de amargura en su corazón, por eso cada vez que hablan contamina. Por eso dice la palabra, velando que no sea que alguno crezca una raíz de amargura en ellos y muchos sean contaminados. Y de esto debemos de cuidarnos porque es algo que abunda hoy en día. Hay muchos contaminados y contaminando. Pero el Espíritu del Dios vino a sanar los quebrantados de corazón. La voluntad de Dios es restauración. La voluntad de Dios es vida, darnos vida, restauración. Y dice que Jesucristo recibió el Espíritu. Dios te bendiga, Rosaura. Jesucristo recibió el Espíritu para dar buena nueva
a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos. Entonces vemos tantas personas solamente hablan de odio, solamente hablan mal del prójimo, solamente miran lo que está sucediendo en el mundo. Sabemos que el mundo está de mal en peor. Sabemos que el mundo, empezando por lo que conocemos como iglesia, porque el juicio comienza por la casa. Por eso es que vemos tanta contienda, tanta ira, cristianos tirándose en todo tiempo. Esta iglesia le tira a esta congregación, y es porque el juicio ha comenzado por la casa, para que en medio de todo esto los que aman a Dios den testimonio de que Cristo vive en ellos. Fíjese que los querían matar a Cristo eran los religiosos, los celosos con enseñanzas de hombre, los que no eran libres, los que decían que veían pero eran ciegos. Estos querían matar a Cristo, pero Cristo en todo tiempo procuraba ayudar, procuraba que el hombre fuera sano en su corazón, ¿ve? Él quería que los cautivos ¿de qué? Cautivos a voluntad del pecado, a voluntad del mundo, a voluntad de los placeres, a voluntad de sus propios conceptos, de su propia sabiduría humana. Él decía, tú tienes que, como le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo, o sea, tú tienes que dejar de pensar conforme a tus conceptos, tú tienes que creer en mí, tienes que nacer de nuevo. Si yo te hablo cosas terrenales de la tierra y tú no entiendes, ¿cómo te puedo explicar las celestiales? ¿Ve? Entonces el llamado de Cristo es que tenemos que renunciar a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestros conceptos, y creerle a Él, creer a su palabra, y ser hombres que llevan paz, que llevan justicia. Bienaventurados los pies de los que anuncian la paz. Pero ¿cuántas personas vemos hoy en día que hablan de Dios pero cargan odio? No hablan conforme a la paz, no tienen palabras de vida, porque no han entendido que la tierra ha sido herida y somos llamados para restaurar. Por eso Él dice a predicar el año agradable del Señor, el año de salvación, el año de vida, palabras de vida, ¿ve? Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿ve? Y la palabra de sanidad, ¿ve? De su interior, por medio del Espíritu. Y si Jesucristo vino, ¿verdad?, fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, nosotros tenemos un llamado para dar buenas nuevas a los necesitados. Y muchas veces nos enfuscamos con lo que está sucediendo a nuestro alrededor y vivimos hablando de lo que sucede en el mundo, y se nos olvida a qué Dios nos llamó, para qué fuimos ungidos, si verdaderamente estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ungió, si nos ungió, o es que por medio de lo que está pasando el enemigo ha tomado ventaja y nos hemos extraviado del llamado que Dios nos dio. Y Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y en el mundo siguen habiendo gente quebrantada, gente dolida. Mira, hay muchas personas que han sido heridas dentro de un lugar que conocemos como iglesia, han sido heridas y se han apartado. Ellos en un momento procuraron buscar de Dios, pero vino un carnal, una persona que no conoce el propósito de Dios y los hirió. ¿Ve? Y aunque no tienen excusa, porque hay que mirar a Cristo, son cosas que se ven dentro del pueblo. Mucha gente que hace más daño que bien, no se parecen a Cristo. Él fue ungido para dar buenas nuevas. Nosotros damos buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nosotros estamos llamados a restaurar. Estamos restaurando las vidas que están en necesidad. Pregonar libertad a los cautivos. Estamos pregonando libertad a los cautivos, a los oprimidos. Y muchas veces nosotros en vez de proclamar libertad, lo que hacemos es que oprimimos. Así vive el hombre, habla de Dios, pero oprime cuando habla, ofende cuando habla. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sola toda palabra que el oyente halle gracia, que entienda que se le está llamando un llamado a que conozca la verdadera riqueza, la justicia de Dios, que es Cristo, que es la fe, que es que cree en Cristo. Por medio de la fe, ¿ve?, creemos y entramos a la gracia. Sin fe no hay gracia, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, dice la Escritura. El justo vivirá por la fe. Pero se nos ha olvidado de hacer el bien. Se nos ha olvidado de practicar la justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Ve? Es predicar el año agradable del Señor. Hay gente que no conoce lo que es predicar el año agradable del Señor porque no sufren la sana enseñanza. Porque no entienden lo que es. Mientras más nos oprimen, mientras más nos rechazan, más frutos tenemos que dar. Mientras más nosotros queremos nosotros que las cosas sucedan a nuestra manera. Pero nosotros procuramos vivir conforme a la Biblia.
Biblia. Aunque no estén sucediendo las cosas a nuestra manera, vivimos sujetados a la Biblia y la justicia de Dios se muestra por medio de nosotros. Los tiempos que vivimos, dice la Escritura que llegará el tiempo que no querrán sufrir la sana enseñanza. Hermano, muchas de estas personas que no quieren sufrir la sana enseñanza son los que quieren enseñar el evangelio y están contaminados y viven contaminando. Ellos hablan con raíces de amargura. Ellos no son capaces de sufrir por amor al prójimo. Ellos no saben lo que es amar a los que te desprecian. Ellos no saben lo que es perseverar en un lugar sufriendo, queriendo que se viva la sana enseñanza. Hay muchos que no quieren vivir conforme a la palabra, pero hablan de la palabra de Dios sin dar testimonio de Dios. No predican el año agradable. ¿Por qué? El evangelio de la gracia de Dios, de salvación, las buenas nuevas de salvación, es un mensaje agradable para los que quieren salir del sistema del mundo. Pero vivimos en un tiempo que se quiere servirle a Dios y vivir para el mundo. Esos son los tiempos que vivimos. Por eso no se ve la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es una riqueza espiritual que se obtiene por medio de la fe. Pero el hombre quiere, vuelvo y repito, servirle a Dios, pero mirando las riquezas del mundo que perecen. Y aquí no hay crecimiento. Cuando miramos la vida de Job, Job fue un hombre que amó a los pobres. Y Dios en toda la palabra del Señor habla de los pobres. Jesucristo se hizo pobre. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, aunque dejó su trono, ¿verdad? En el sentido de la eternidad, que vivía en la eternidad desde un principio, en la eternidad donde vive Dios, ya que Dios es eterno, allí no hay tiempo. No es como nosotros, que tenemos una edad ahora y seguimos cumpliendo años y viene la muerte. No, Dios es eterno, desde antes de la eternidad está Dios, ahí no hay tiempo. ¿Ve? Y nosotros vamos para ese tiempo eterno, el que cree por medio de la fe. Pero el que vive mirando estas cosas pasajeras va a perecer con el mundo pasajero. ¿Ve? Pero nosotros no tenemos la mirada en lo que perece, en el mundo pasajero. Nosotros tenemos la mirada en la verdadera riqueza, que es vivir en la presencia de Dios, que es hablar conforme al plan de Dios, que es dar testimonio de Dios, que es dando testimonio de Cristo. Estas son las palabras que deben haber en nuestra boca, para que así cuando hablemos, sanemos a los quebrantados de corazón y le demos libertad a los que están cautivos. Mira, hermano, estamos viviendo en un tiempo y yo hablo verdaderamente, a mí no me molesta una disciplina, no me molesta que no me escuchen. Siempre lo he dicho, yo hablo procurando hablar conforme a la verdad y Dios me es testigo que primero mi temor es al Señor, Dios me guarde. Primero en mi temor, pero hay que hablar verdaderamente la verdad. No se quiere sufrir, no se quiere sufrir por amor al Señor. No se quiere hablar la verdad. Por eso es que vemos tantas congregaciones llenas, pero es porque no se habla conforme a la verdad. Para la vida eterna nosotros necesitamos un llamado a la muerte, y ese llamado lo hizo Cristo. Cuando Cristo habló, Cristo tuvo 12, en un momento se quedó solo. Pero la gente cuando tiene muchas cosas de valor en su vida, en su corazón, las tiene primero que a Dios, las personas no soportan la sana enseñanza. Pero para usted tener vida eterna, usted tiene que renunciar a su vida pasajera aquí. No podemos vivir para nosotros mismos y vivir para Dios. La gente está bien equivocada con Dios. La gente cree que porque Dios lo use, eso le asegura la vida eterna. La vida eterna es si nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios. Porque los que guardan mi palabra, estos verdaderamente son hijos de Dios, ¿ve? Estos me aman. El que guarda mi palabra me ama, ¿ve? Y yo vengo a Él y hago morada en Él. Los que guardan la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque muchas personas hablando de Dios, pero no dan testimonio de Dios. Y el mundo va creciendo de personas que hablan de Dios, pero que no practican el bien. No tienen testimonio de Cristo. No conocen la verdadera riqueza. Jactancia en su corazón, soberbia en su corazón, buscando ser reconocido por los hombres, buscando que los vean una buena apariencia delante de los hombres. No, mi hermano. Los quebrantados, los humildes, los que van, desprenden su propia vida, ya no viven para ellos, viven para Cristo. Dios te bendiga mucho más, Ángel Andino. Amén. Los que van viviendo día a día para el Señor, estos están conociendo la verdad de las riquezas de Dios, la justicia de Dios. Los que no viven para sí mismos. Entonces hay que hablar de esto porque la soberbia, el orgullo está entrando al pueblo, ¿ve? Y hay muchas personas que creen que el evangelio es lo que ven. El evangelio no es lo que vemos, es lo que vivimos. El evangelio es lo que vivimos, que nos gozamos en Cristo, que sufrimos porque hablamos la verdad, hablamos conforme a la verdad y tenemos rechazo. Eso fue lo que vivió Cristo.
aunque él dio buenas nuevas, aunque él vivió ayudando a los quebrantados de corazón, los que se creían que estaban bien, no les gustaba la palabra de Cristo y lo rechazaban. Siempre sufrió rechazo. Siempre sufrió rechazo, aunque sí practicó el bien, dio testimonio. O sea que hay que dar testimonio en medio del desprecio. La marca de un cristiano que ama a Dios es el desprecio. Hasta en nuestra familia tenemos desprecio. El que tiene esposa, el que tiene hijos y sabe que está pagando el precio de amar a Dios más que a sus hijos, más que a su esposa, sabe que se sufre en la familia. La sana enseñanza, por eso el hijo, hay de quien ame padre o madre más que a mí, esposo o esposa más que a mí. No es digno de mí, porque él sabe que somos probados por la familia. Entonces esta es la verdadera riqueza, cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, cuando entendemos que esa es la justicia de Dios, darle el primado a Dios, exaltar a Dios en todo tiempo. Mire, yo meditaba en esta palabra, ya que Cristo, ¿verdad? Como dice, el Espíritu del Señor vino sobre él, y a veces hay lugares que dicen, no, que ya no se ve profecía, que ya no se ve palabra profecía. Hermano, ¿por qué no se ve palabra profecía? Porque la mayor profecía es la Biblia y la estamos desobedeciendo. Y le damos el mínimo al Señor. Mire, el pueblo de Israel que se guardaba un día, guardaba el séptimo día, ese pueblo daba las 24 horas de ese día, daba 24 horas. Hoy en día damos 5 días de servicio y no le damos 24 horas de una semana al Señor. No las damos, hermano, 2 horas y con prisa. Los domingos nos congregamos con prisa. No amamos al Señor. No conocemos la verdadera riqueza. Cuando el hombre conoce lo que es la verdadera riqueza, quiere estar todo el tiempo en la presencia de Dios. Dios te bendiga, Jorge. Y el Espíritu del Señor vino sobre Cristo para practicar justicia, para hacer el bien, para amar misericordia, para dar testimonio de Dios, para gozarse con los que necesitaban palabra de vida, para pregonar el año agradable al Señor. Mire, hay personas que dicen, no, cuando venga el Señor, yo me voy a sentar en la mesa. Mi hermano, si tú no estás comiendo ahora de la mesa del Señor, no te vistas que no va. Si tú no estás comiendo de la mesa del Señor, si el Espíritu Santo no está ministrando tu vida, no te está alimentando, no te está guiando, no está cambiando tu carácter, tu forma de ser, no te vista que no va. Él le dijo a aquella iglesia, aquí yo estoy a la puerta y llamo a los que creyeren, al que le abriera nuevamente su corazón, que lo habían apartado de él. Que él le dijo, entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor quiere, compartir su pan con nosotros. Él es el pan de vida, él quiere compartir su vida con nosotros, que la humanidad vea a Cristo en nosotros. Esa es la voluntad de él. Esa es la verdadera riqueza. No tenemos miedo a la muerte, sabemos hacia dónde vamos, ¿ves? No tenemos miedo, ¿verdad? Que no tengamos día a día cuando vemos que estamos pasando necesidades, porque conocemos quién nos suple. Pero no entendemos muchas veces la palabra de Dios. La verdadera riqueza, 2 Corintios 9:9, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. La justicia de Dios permanece para siempre. Pero ¿para quiénes? Para los que lo aman. Dios conoce quienes verdaderamente lo aman. Por eso es que las personas, muchos se engañan. Hay personas que son débiles, caen muchas veces en el camino, pero verdaderamente aman a Dios y Dios los restaura porque lo aman. Pero hay personas que lo están buscando, ¿verdad? Por los panes o por los peces, con algún propósito. Dios los usa, son reconocidos, hay altivez en su corazón, luego caen y no se levantan, ¿ves? Porque dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu, y este espíritu de altivez se ha colado dentro de muchos pueblos, y ellos hablan de Dios, ¿verdad? A su manera, no hay justicia de Dios en ellos, ¿ves? Pero ¿para quién es la voluntad de Dios? La riqueza de Dios. Para con los que lo aman, con los pobres, con los necesitados. Pero había una iglesia, ¿verdad? Como la Odisea, de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no nos autoevaluamos. Cuando nosotros pensamos que ya nosotros no tenemos nada de qué arrepentirnos. Mira, hermano, la palabra a mí me señala cuando dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso me señala cuán pecador puedo ser, porque a veces puedo callar y no callo. Porque a veces puedo ayudar a alguien y no lo ayudo. Porque a veces puedo dar un abrazo, puedo perdonar. Porque a veces puedo predicarle una vida y no lo hago. Eso señala cuán pecador podemos ser. Cuando nos jactamos, cuando nos tenemos más alto concepto de nosotros mismos del que debemos de tener, de cuando se nos olvida de dónde Dios nos sacó, ¿ve? Nos jactamos, ¿ve? Y entonces eso es pecado, amado.
Entonces menospreciamos las riquezas de Dios, su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento, ¿ve? Su benevolencia, Romanos 2:4, y nos guía al arrepentimiento. Y eso es lo que pasa con nosotros, que 7 iglesias, 5 llamadas al arrepentimiento, Dios las amaba. 5 llamadas al arrepentimiento, estaban mal, pero Dios las amaba. Entonces nosotros vemos al que está mal y lo acusamos, lo señalamos. No sabemos lo que es restaurar, no conocemos lo que es el Espíritu de Cristo que vino a dar las buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón. Muchas veces al que está quebrantado de corazón, lo que hacemos es que lo juzgamos o lo acabamos de atropellar, ¿ve? ¿Por qué? Porque no hay amor de Cristo en nosotros. Espíritu de amor, de poder y de dominio propio, pero decimos espíritu de amor y no amamos. Esto se contradice. Espíritu de poder y no somos valientes llevando la palabra. Dice dominio propio y no tenemos dominio propio ni para darle más tiempo al Señor. No tenemos dominio propio ni para dejar de ver cosas que a Dios no le agradan. Ese dominio propio no lo tenemos, pero decimos que amamos a Dios. Decimos que conocemos la justicia de Dios. La justicia de Dios la tiene que ver el hombre en nosotros día a día. No solamente por lo que hablamos, sino por lo que vivimos. La verdadera riqueza es cuando ya nos estamos despojando de nuestras ganas de vivir para nosotros mismos, para vivir para Dios. Tenemos que entender, hermano, mira, el juicio de Dios comienza por la casa. Por eso hay tanto desenfreno dentro de la casa de Dios, tanta frialdad, ¿verdad? En muchos lugares lo que se ve es contienda. Hay que hablarlo, hermano, porque los del mundo, a veces no hablen porque los del mundo lo ven. Los del mundo saben cuántas personas gritan gloria a Dios dentro de un lugar y luego en la casa se matan. Luego no saludan a nadie. Luego envidian, hablan mal del prójimo. Los del mundo saben porque nosotros somos llamados a dar testimonio. Y aunque no querramos, damos testimonio. Los vecinos nos ven. En nuestro trabajo nos ven. En todo lugar ven si somos verdaderamente siervos de Dios. Pero vivimos en unos tiempos, hermanos, que la mayoría que dicen ser creyentes se avergüenzan del evangelio. Nos hemos acostumbrado a adorar a Dios dentro del templo. Cuando salimos se nos acabaron las alabanzas, pero no, Cristo en todo tiempo era una alabanza viva. En todo tiempo había palabras de restauración. En todo tiempo habían palabras de gracia y de verdad salían por su boca. En todo tiempo Cristo no era cristiano part-time. Cristo era un cristiano en tiempo completo, en la congregación, fuera de la congregación, en el trabajo, en mi casa, durmiendo. En todo tiempo era un cristiano. No part-time, ¿verdad? Esa es la riqueza de Dios, vivir para Dios. La justicia de Dios, amar al prójimo, procurar hacer el bien. Nos hieren, perdonamos. No nos quieren dar, ¿verdad? No nos quieren ayudar, seguimos ayudando. Seguimos confiando en Dios, esperando en Dios, ¿ves? No menospreciamos las riquezas de Dios, que es su benevolencia, que es lo que nos ha dado. Jesucristo dijo, Juan 17:22, la gloria que me has dado yo le he dado a ellos. ¿Para qué? Para que se amen, para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Y por qué hay tanta disensión? Para que se haga manifiesto los que son de Dios y los que no son de Dios. Los que viven señalando todo el tiempo el mal, pero no tienen una palabra de restauración, no son de Dios, ¿ve? Ellos se han extraviado, ya los domina un espíritu de error. Job amó a los pobres. A veces decimos, ¿por qué Dios habló así de Job? Job amó a los pobres. Job fue un hombre que practicó el bien. Vaya al capítulo 29 de Job, verso 12 al 15, más o menos. Vaya ahí, mire cómo era la vida de Job. Porque Dios dijo de Job que era un hombre perfecto, íntegro, temeroso de él, apartado del mal. Porque era un hombre que practicaba el bien. Era un hombre que amaba misericordia. Era un hombre como fue Cristo, que Cristo no corría por rumores. Cristo no corría por rumores. Job tampoco. Él decía, de la causa que no entendía, procuraba informarme con diligencia. O sea, yo no hablaba a la ligera, yo no creía todo lo que me decían, ¿ve? Eso era Job. Yo era pieza al cojo, yo ayudaba a la viuda, al huérfano, ¿ve? Él siempre tenía esa hambre de practicar el bien. Eso es un hombre íntegro y perfecto delante de Dios. No es un hombre que solamente habla de Dios, no. Yo puedo engañar, yo puedo aparentar aquí en un video que soy gran hombre de Dios y mucha gente conocerme como un rebelde. Y yo no voy a ser juzgado por lo que yo predico, sino por mi forma de vivir también, por mi práctica. Si yo practico, porque no son justos los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. Estos son los que son justos
delante de Dios. Entonces al pobre, al necesitado siempre lo hemos tenido. El que necesita una palabra de Dios, hermano, aproveche en todo tiempo cuando hay una vida cerca de usted. Háblele a la vida de la benevolencia de Dios, del amor de Cristo, de la restauración por medio del sacrificio de Cristo. Ese es el evangelio, las buenas nuevas de salvación, el año agradable. Nos estamos olvidando. ¿Por qué? Por causa de la maldad. El amor de muchos se ha enfriado. Tenemos tantas personas dentro de lo que conocemos como iglesia que no quieren sufrir la sana enseñanza. Por eso es que se han vuelto a otros temas cuando traen un mensaje y no hablan de lo que es el cargar la cruz, de lo que es el amor a los enemigos, que lo es que todo aquel que procure ganar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. ¿Qué es perderla? Que ya no vivo para mí, vivo para Él, y como vivo para Él, Él me buscará. Todo el mundo va gritando: Cristo viene, Cristo viene. Cristo viene para los que están preparados. Cristo no viene para todo el mundo. Cristo viene para los que lo aman. Cristo viene para los que viven en Él y Él vive en ellos. Para eso Cristo viene. Cristo no viene por todo aquel que dice Cristo viene, no, para los que se preparan Él viene. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le halle haciendo así como su voluntad. Para los que hacen su voluntad Cristo viene. Y no viene como muchos piensan, como película de Hollywood. El día que menos penséis, ese día vendrá. Dice la Escritura: el día que menos penséis, estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pero mucha gente no predica esto. ¿Por qué? Porque fue lo que Cristo predicó. Y como vivimos en un tiempo apóstata, en un tiempo que se apartaron del verdadero mensaje, que es un llamado a la muerte para vida eterna. Porque si no fuera un llamado a la muerte, porque Jesucristo dijo: no temáis a los que pueden matar el cuerpo y luego nada pueden hacer. ¿Por qué Cristo trajo ese mensaje? Dicen: no, eso fue para los apóstoles. No fue para los apóstoles, fue para todo aquel que ame la palabra de Dios y quiera ponerla por obra. Dice que todo el que quiera vivir como Cristo padecerá persecución. ¿Por qué no sufrimos persecución? Porque no defendemos la verdad, porque no nos parecemos a Cristo, porque no sufrimos por amor. El amor es sufrido y no queremos sufrir por amor. Queremos que todo el mundo nos oiga, pero no queremos escuchar. Y dice Salmo 9:18: porque no para siempre será olvidado el menesteroso, el necesitado, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que domina en la mayoría de los lugares? El dinero. Entonces hablar esto muchas veces incomoda, pero lo que domina es el dinero. No, ya no se ven milagros, porque es que ya no hay fe, es dinero. Ya no clamamos, ya no vamos a hacer una vigilia de 2 días, 3 días clamando por tal necesidad. No, ahora lo declaran, lo decretan, o vamos a buscar dinero. Y hacemos lo que sea para reunir un dinero y que lo haga el dinero. No, mi hermano, el evangelio de Cristo, la verdadera riqueza es la fe. La justicia de Dios es la fe. De fe en fe vivirá el justo. Pero queremos tener fe para cosas que perecen. Cuando usted le pregunta a una persona, según Hebreo, que la fe, ¿verdad?, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Cuando usted mira esto, ¿qué usted espera? ¿Qué usted ve? La fe es la convicción de lo que se espera. Usted está convencido de que espera que la mayoría de las personas, no, yo espero un ministerio, yo espero un carro nuevo, yo espero una sanidad, pero no, yo espero que el Señor me lleve. Eso mucha gente no quiere eso. Yo espero que el Señor me lleve pronto porque no quiero estar en este mundo de pecado, pero por amor al Señor sigo predicando. Pero si fuera por lo que yo espero, yo quiero que el Señor me lleve. Yo espero a Cristo que dijo que me viene a buscar. Esa fe muy pocos la tienen. ¿Cuál es la convicción de lo que espero? Es Cristo. La certeza de lo que no se ve. Estoy seguro de que no veo, de Dios que no lo veo, pero lo siento en el Espíritu, en mi ser. Ve, siento ríos de agua viva. Por medio de Cristo vive el Padre en mí y el Hijo. Eso es lo que yo espero, aunque no lo veo. Ese tipo de fe, de salvación, de restauración del alma, la gente no la quiere, porque vivimos al final de los días. Cuando dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Pero es que vemos tanta gente afanada con lo que sucede en el mundo. Terremotos, inundaciones, señales en los cielos, que todo está escrito antes de la venida del Señor, es verdad. Pero el día ni la hora no lo sabemos. Pero en vez de las personas buscar someterse más a Dios, tener una vida más íntegra, trabajar para el Señor, para que cuando Él venga le haya haciendo así, las personas están corriendo queriendo disfrutar del mundo. Y otro daño que se ve hoy en día es que hay tanta gente sirviéndole a Dios a su manera.
manera, no a la manera bíblica. La manera bíblica es sufrida. La manera bíblica, todo es al tiempo de Dios. Nadie se adelanta. Señor, lo que tú quieras. Si tú quieres que yo solamente sea un miembro, una oveja, gloria a Dios, aleluya. Que todo el tiempo que tú quieras, yo voy a ser una oveja hasta que tú vengas. Pero no, queremos cosas grandes, reconocimiento. Yo quiero ser pastor y tener una grey en cosas del corazón, orgullos del corazón. Y esto se ha colado hace tiempo. Porque vemos, antes, cuando usted busca en el Viejo Testamento, de los sitios lejanos, iban a Jerusalén y se congregaban allí. Pero va a llegar el tiempo que no vamos a tener hogares, van a ser más que iglesias. Entonces, ¿por qué dice que si los días no son acortados nadie sería salvo si cada vez más gente profesa fe? Hay algo que no cuadra, porque lo que hay son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Se olvidó el mensaje de la cruz, se olvidó el mensaje de amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que vemos hoy en día. Así que Dios nos ayude, que conozcamos la verdadera riqueza, la justicia de Dios, el pan de vida, que conozcamos lo que Dios nos quiere dar. Todo aquel que crea que va a vivir en la eternidad con Dios y no ha aprendido a disfrutarle hoy en día, a gozarse en Él. Si todavía no queremos, no le hemos pedido, Señor, quita de mi corazón todo odio, todo orgullo, todo lo que a ti no te agrada. Si nosotros, ese no es nuestro clamor, no nos estamos preparando. No estamos aptos para vivir en la presencia del Señor. En la presencia del Señor, ¿quiénes van a vivir ahí? Los limpios de mano y puros de corazón. Los que no han elevado su mente a cosas vanas. Los que no han jurado con engaño. O sea, los que viven humillados delante de la poderosa mano de Dios. Solamente esto van a ver a Dios, amén. Así que no es que vivamos de una manera queriendo agradar a los hombres, sino es que disfrutemos las riquezas que nos ha dado Dios por medio de Cristo y impartamos esta riqueza y llevemos las buenas nuevas a los pobres, que sanemos a los quebrantados de corazón y que pregonemos el año de libertad a los cautivos, el año agradable del Señor, amén. Porque para el Señor un día es como 1000 años como un día, y nosotros ya estamos disfrutando de la primicia del día del Señor, porque estamos en Cristo, en nuestro reposo, amén. Pero mucha gente no quiere sabiduría de Dios, no conoce lo que es la riqueza de Dios, viven afanados por lo que le ofrece el mundo. Pero todo aquel que va muriendo a sí mismo y se está gozando en Dios, está conociendo lo que es la riqueza de Dios y está impartiendo, proyectando la justicia de Dios. Como unos hombres que fuimos tan malos, tan malditos para el mundo, tan pecadores, tan aborrecidos, hacedores de maldad, hemos venido a proclamar el año agradable del Señor y vamos dando testimonio que Dios ha transformado nuestra vida. Este es el año agradable del Señor. La justicia de Dios se muestra por medio de los que una vez vivieron cautivos en la maldad y hoy en día hablan de justicia y hoy en día viven apartándose del pecado y extendiendo su mano al necesitado, hacedores de justicia. Esa es la justicia de Dios, de fe en fe. Y aunque este hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva día a día a la imagen de aquel que se dio a sí mismo para salvarnos a nosotros. Así que Dios es más que bueno. Pronto seguiremos compartiendo la riqueza de Dios, la verdadera riqueza de Dios, cuando amamos a Cristo más que a nosotros mismos. La justicia de Dios, cuando practicamos el bien y los seres humanos, nuestro prójimo, ve a Cristo en nosotros. No ve un engañador más, porque todo aquel que dice ser creyente pero vive conforme al mundo, está engañado y vive engañando. Así que Dios los bendiga mucho. Dios es más que bueno. Pronto seguiremos compartiendo, pero si no hay verdad en nosotros, si no hay justicia, si no practicamos el bien, ¿cómo podemos decir que Dios habita en nosotros? Dios te bendiga mucho más, Joendry. Dios te bendiga mucho más. Y la verdadera riqueza es el que tiene verdaderamente a Cristo. Porque muchas veces decimos, no, si yo tengo a Dios, lo tengo todo, pero vivimos quejándonos. ¿Ve? Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Si verdaderamente tenemos a Dios, en verdad lo tenemos todo, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Dios te bendiga, Ale, Dios te bendiga mucho más. Y hablábamos conforme a para qué Cristo fue ungido. Fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos
y a predicar el año agradable del Señor. Entonces hablamos esto porque hay tanta gente diciendo que está hablando del Evangelio y lo menos que habla son palabras de restauración. Lo menos que predican es del día agradable del Señor, del año, del tiempo bueno que hay en Cristo, de las cosas buenas que nos da el Señor. No hablan de esto, solamente hablan del mal que ven en el mundo. Eso no va a mejorar. Hablar del mal que hay en el mundo todo el tiempo, de los engañadores, de los falsos, eso no sana, eso está contaminado y contamina. Pero Cristo es la verdad. Es mirar a Cristo, es estudiar las palabras de Cristo, procurar parecernos a Cristo. Cuando nos parecemos a Cristo, entonces damos buen testimonio de la verdad y podemos hablar palabras de gracia porque hablamos las palabras de Cristo, y solamente las palabras de Cristo son las que salvan, y las palabras de Cristo son las que nos juzgarán en el día postrero, en el día del fin. Así que Dios los bendiga mucho. Dios te bendiga, Derek Cruz. Siga hacia adelante. Dios bendiga a cada hermano, Ale, Jorge. Que Dios los bendiga mucho. Dios es más que bueno. Y seguimos perseverando en fe. Amén. No importa que nos rechace el mundo, no importa que cada día padezcamos por causa de Cristo. Bienaventurados somos cuando por amor al Señor sufrimos en este mundo vituperio. Así es que Dios es más que bueno. Que Dios los guarde. El fin viene. Dios es bueno. Guardémonos en el Señor. Bendito sea su nombre.